Hola, ¿quién está conmigo? Si puede escribir, bienvenida, bienvenida. ¿Quién está viendo el video? ¿Quién está acompañándome? Bueno, ya terminé. Ya tengo listo el cuerpo. Hola. Hola Neila, qué chévere. Chévere, ¿cómo estás? Mira, ya terminé. Ok, aquí lo que hice fue que terminé el medio punto y le hice un punto deslizado y corté con cuidadito el cordón interno y me queda así. Ok, ya tengo listo el cuerpo. Entonces ahora voy a hacer es el asa. Yo voy a utilizar varios colores para tejer el asa. Voy a utilizar estos colores
en mi caso. Ustedes pueden colocar los que sean. En este caso es crochet colombiano y lo coloqué doble y sigo utilizando una aguja número 2. ¿Okay? Y bueno, tengo mi tijera también aquí. Vamos a hacer una cadeneta que mida 1,10 de largo, ¿ok? Porque ese es como el estándar para si se la quieren poner de lado, o sea, es una medida más práctica. Bueno. Voy a comenzar una cadeneta que mida 1,10 m. Simplemente, bueno, vamos a hacer esta cadeneta de ese lado. ¿Me oyes bien, Neila? Avísame, porfa. Bueno, vamos a ir tejiendo esta cadeneta, que es lo que va a ser nuestra asa. Ya casi vamos adelantando, ya casi vamos a tener la mochila lista, porque esta parte ya es sencilla. Más complicado es el cuerpo de la mochila. Recuerden que las que van avanzando mándenme sus avances, mándenmelo por mensaje directo de mi Instagram, Neguita Crochet Design. Yo también las estoy publicando en mis historias. Y síganme también por mi canal de TikTok, que se llama Neguita Crochet Design. Estoy promocionando ya los nuevos cursos. Voy a hacer una base guayú con diseño. La idea es aprender de todo lo que se necesita para trabajar con esta técnica de tejido guayú. Sí, claro, es igual, la voy a hacer igual, sí, va a ser igual. Vamos a trabajar con una cadeneta base y vamos a trabajar ida y vuelta, y así le podemos poner varios colores, que en este caso yo quiero ponerle estos, que me parece que en mi caso que yo escogí el gris se ve bien. Quiero ponerle, es azul marino, beige y azul clarito, pero ustedes pueden usar los colores que quieran para que les quede diferente. Chévere, ¿ya hiciste ya el cuerpo de la mochila? ¿Cómo vas? ¿Se te hizo más fácil? Si quieres aparecer, avísame y yo te mando la invitación para que tejas conmigo, así como tejió Rocío conmigo el otro día. Vamos haciendo nuestra cadeneta base que mida 1,10 m. En este caso es el hilo crochet colombiano doble o un hilo que se teja con la aguja número 2. Vamos a ir avanzando. Recordemos que es de 1,10 m la medida, que es como más en la medida estándar. Okay. Ah, no, perfecto, sí. Sí.
Ya, bueno, ya casi vas a llegar al final de ese trabajo también, de esa mochila. Hay que terminar para poder hacer los cursos nuevos. El nuevo curso empieza el 31 de agosto, anímate. Vamos a hacer otro tipo de pieza. Vamos a hacer una base con diseño. Bueno, así voy avanzando. Es una cadeneta sencilla para luego empezar a tejer ida y vuelta con los colores que hayan escogido. Ustedes escogen los colores que más les gusten y que combinen con sus mochilas. Hay mochilas que son unicolores, son colores más fuertes, más intensos, o pueden ser también colores más suaves. Hay para todos los gustos, ustedes la hacen a su gusto. Yo lo que quiero es enseñarles lo básico y que después ustedes pueden hacer sus diseños. Vamos avanzando poco a poco. Voy a medir, ya más o menos creo que debo tener el 1,10 m. Voy a medir mi cadeneta. Exactamente, ya tengo 1,10 m. Ahora voy a empezar a tejer por un lado de la cadeneta. Voy a tejer idas y vueltas en medio punto, y cada vuelta que haga la voy a terminar, o sea, la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer varias líneas de colores y voy a tejer de un lado y del otro de la cadeneta base para que no se me estire. Si yo tejo toda de un solo sentido, el tejido se me abre, se me va abriendo. En cambio, si yo tejo arriba y después tejo en la parte de abajo de la cadeneta, que yo les voy a enseñar, la hilaza queda mejor. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Aquí termino, aquí hago un punto deslizado, saco el hilo, lo dejo aproximadamente de unos 4 centímetros, porque después eso lo vamos a esconder y lo vamos a rematar cuando unamos el asa a la mochila. Bueno, en este caso yo le voy a agregar otro color. Aquí tomo el otro hilo y comienzo a tejer en la base de la cadeneta. Voy a comenzar. Voy a tomar un ladito de la clineja de la cadeneta, ¿ok? Voy a tejer de un lado y después cuando termine me voy a devolver y voy a tejer del otro lado sobre la misma cadeneta, pero ya les voy a ir explicando. Siempre dejen en unos 4 centímetros de largo, después van a ver por qué, para poder rematar esa asa. Y comenzamos a hacer medio punto sobre la cadeneta. Ay, qué chévere. Bueno, buenísimo. Sí, hay que aprender mucho. Hay que aprovechar todo eso. Bueno, aquí ya estoy tejiendo sobre la cadeneta base. Voy a hacer una línea de otro color. ¿Ok? Ustedes también pueden tejerla toda del mismo color, o sea, es a su gusto. Así voy tejiendo.
Hay que tener paciencia, con cuidadito, que queden esas puntadas muy bonitas. Si queda un errorcito, si te salta una cadeneta, retrocede. Debe quedar bonito, sin huecos, que la cadencia del punto quede bonita, quede limpia. Mire cómo se ve este color, ¿ok? Y va a ser así. Se va a ver muy lindo. Bueno, voy a seguir tejiendo. Vamos a ir adelantando. ¿Quieres participar, Neila? ¿Quieres que te mande la invitación y aparecer? Avísame. Así voy. Los colores, bueno, a su gusto, ustedes los escogen. Utilicen también colores que tengan. Vamos a ir. Estoy buscando. Ok. También pueden ser tus manos mientras estás tejiendo. Se está dando mucha gripe, ¿verdad? Ese cambio de clima, lluvia, sol, calor, está haciendo que mucha gente le dé gripe. Tenemos que ir tomando un lateral de la cadeneta base. Esta es mi cadeneta base. Y luego que yo haga esta carrera, voy a irme por esta parte. ¿Ok? Entonces voy a hacer carreras por los dos lados de la cadeneta. Vamos a ir avanzando, vamos rápido, de verdad. Me han pasado avances muy chéveres. Sí, sí les está quedando bonita. Cada quien en los colores que les gusta, con el hilo que les gusta. Muchísimas gracias por pasarme esas fotos. Y bueno, recuerden pasar por mi Instagram para que vean la información de los cursos nuevos. Tengo 2 cursos que inicio el 31 de agosto. Bienvenida. ¿Quién está por ahí? Se me puede escribir. Gracias por estar aquí. Estoy tejiendo una mochila unicolor. Ya tengo listo el cuerpo. Estoy haciendo el asa y ya comencé a hacerla. Quien esté por ahí, escríbame. Sí, el clima está así muy variable. Acá yo estoy en Barquisimeto. Esta mañana llovió durísimo, durísimo, durísimo. Y ahorita hay un sol impresionante. Entonces, claro, eso hace que la gente no se enferme por esa variante de clima.
Pero bueno, con paciencia se te va a ir quitando. Y con la terapia del tejido, bueno, te distrae. No hay de qué preocuparse. Ojalá que entren en los cursos nuevos. Bueno, tengo alumnas que ya han hecho varios cursos. Muchísimas gracias. Síganme también, que es importante, porque eso ayuda a que uno tenga ánimo de seguir haciendo contenido. Así voy, poco a poco. Este es un tejido de mucha paciencia, pero ya sabiendo la técnica es más sencillo. Cada vez que se haga una pieza, más sencillo les va a parecer. Al inicio es un poquito fuerte para los que nunca lo han hecho, pero ya una vez que hacen la base de la mochila, todo eso, con esa práctica ya se les hace más fácil. Todo es cuestión de práctica y de insistir. Bueno, total que yo hice la Barbie, la mochila de Barbie y ahorita como que estoy haciendo la de Ken con otros colores. Bueno, la idea era que vieran que se puede hacer de varios colores y queda muy bella, a pesar de que son unicolores. Es ya cuestión de escoger los colores. Síganme también por TikTok, estoy haciendo directos por allá, necesito que me acompañen para ir haciendo también allá una comunidad y conectarnos para tejer. Mientras estamos tejiendo podemos conversar, esa es la idea. No tengan pena, hay que ir con la tecnología y así nos distraemos. Mi TikTok se llama Nelita Crochet Design y mi Instagram también. Bueno, así voy avanzando. La vida depende de un niño. Un hombre descubre que es el encargado de decidir si desconecta el soporte que mantiene confinada a su padre. Se ve muy lindo. 48 horas, y se ve bello sobre el gris. Vamos a ver cómo se ve. A ver si se ve. Se ve muy bonito, se ve muy elegante. Ahí también la pueden hacer con colores vivos, fucsia, verde, perico, azul eléctrico, todos esos colores que son fuertes. Este también es una asa básica, porque bueno, la idea es que tengan algo que puedan hacer fácil, que además puedan también monetizar. Y bueno, a mí me ayudan compartiendo con otros tejedores y contándoles que bueno, que lo aprendieron, y así me ayudan a seguir adelante con esto de los cursos. Este es el primer curso que estoy dando por YouTube como en vivo. Van quedando grabados, ya este es el cuarto video. Pueden compartirlo y con eso me ayudan para que la gente me siga en Instagram y vean los otros cursos y entre gente también. Y así nos apoyamos. Ustedes aprenden algo para
para vender, un nuevo emprendimiento, y me ayudan a mí a compartir, a replicar la información para tener más alumnos. Ya casi voy a llegar al final de la cadeneta. Recordemos que hicimos una cadeneta que mida 1,10 m, y vamos luego a tejer sobre esa cadeneta por un lado y por el otro lado, y así no se nos dobla el asa, que si tejemos siempre hacia el mismo lado se va como ensanchando y no queda bonita. A mí me gusta esta técnica porque queda la asa muy linda. La idea es que quede como que si lo hubiese tejido una máquina, que quede parejita, que quede bonita. Bueno, aquí vamos avanzando. Recuerden compartir, que con eso me ayudan bastante. Así vamos, ya casi voy a llegar al final, me faltan unos 20 centímetros. Y debemos hacer el medio punto bonito, que queden todas las puntadas parejitas, no se salten puntos. Si se saltan puntos, desbaraten y lo vuelven a hacer. Todo depende de ustedes. Así vamos. Luego me voy a devolver sobre esta carrera de medio puntos que hice. O sea, voy a tejer varias carreras, ida y vuelta, sobre un lado de la cadeneta. Y después voy a tejer sobre el otro lado de la cadeneta. O sea, mi centro va a ser la cadeneta. Así voy. Tejer, bueno, tejer es una maravilla. Además de que te distrae, es un emprendimiento, es terapia. Hay mucha gente que ha aprendido a tejer para sentirse más tranquila. Gracias por estar aquí. Así voy avanzando, ya casi llego al final. Así va. La cadena va en el medio. Le voy a poner varios colores, le voy a poner azul claro, le voy a poner beige y azul marino para combinarlo con el beige, con el gris.
Vamos a ir con paciencia haciendo nuestra carrera de medio punto sobre la cadeneta base, teniendo cuidado de no saltarnos ningún punto de la base. Y vamos a ir haciendo ida y vuelta, carreras de medio punto sobre esa cadeneta, y luego vamos a tejer por el otro lado de la cadeneta igual, ida y vuelta. Este domingo a las 9 de la mañana. Tu emoción. Televisión. El show está en la calle. Regresa este sobre sábado sensacional, más divertido que nunca. Con las más disparatadas y alocadas pruebas, el queridísimo Wilmer Ramírez recorre todo el país en busca de la nueva familia venezolana. Pero además, Catherine Cole. Así vamos poco a poco, tejiendo con calma nuestra cadeneta, sobre la cadeneta, nuestra carrera de medio punto. Super sábado sensacional, con la animación de Henry Silva, Nieves Sotelo y Wilmer Ramírez. Este sábado 19 de agosto, desde las 5, su emoción de televisión. Ahora por televisión, el programa que combina todo lo que te gusta. Noticias impactantes, invitados especiales, retos originales. ¿Quién será castigado? ¿Quién será salvado? Vamos, chévere, vamos adelantando. El único reality de periodistas de la televisión. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Tu emoción. Ahora yo estoy llegando al final, voy a hacer el último punto. Voy a hacer el último punto y voy a hacer un punto deslizado para rematar. Y le dejo entre 3 y 4 centímetros de largo. Vamos a ir terminando cada lado de la carrera, cada carrera que hagamos. Esta es mi primera carrera sobre la cadeneta base. Ahora voy a tejer al lado contrario de la cadeneta. Ahora voy a tejer por aquí arriba. Esta es mi cadeneta base, que es el azul claro. Ahora voy a tejer por arriba. Y voy a hacer lo mismo en cada lado. Volvemos a hacer lo mismo, dejo la misma cantidad de hilo y vamos tomando la cadeneta base con medio punto, y así se nos va. Tejo, está la cadeneta base de 1,10 m, tejo sobre la cadeneta base, termino y después tejo por abajo de la cadeneta base. Entonces va a estar enfrentado esas dos primeras carreras. En este caso, como yo le hice la cadeneta de otro color, me va a quedar un diseño bonito ahí al inicio. No sé si se ve, ahí se ve la línea azul, que es la cadeneta, porque estoy tejiendo sobre la cadeneta y nada más la cadeneta la hice de un color distinto. Voy a ir haciendo carreras de diferentes colores. Le voy a poner azul marino, le voy a poner gris y beige. Y bueno, el azul claro. Utilizar los colores que quieran. De hecho, la muestra de Barbie es fucsia con azulito claro, pero ustedes pueden hacerla como ustedes quieran. Es que porque no te debes de burlar de ciertas situaciones, hacer chistes de una tragedia. Lo cierto es que muchas veces los comediantes se arriesgan con tal
Así voy, va quedando muy bonita. Okay. Si yo tejiera toda de un mismo lado, esto se me empieza a abrir, abrir. En cambio así queda dura, queda bonita, se ve muy bien, queda prolija. Y no funciona en vivo, como ayer en el teatro dijeron, los grillitos estaban. Germán, quien ha hecho teatro y televisión, también se refirió a la gran moda de los estandoperos. Hay campo para todos, hay plataforma para todos. Insisto, mi respeto para los rockeros, para los estandoperos, que ahora también hacemos stand-up, mi hermano y yo, hacemos Así show. voy. O sea, seguimos trabajando. Recordemos que la cadeneta base es de 1,10 m. Me parece que es un buen estándar para que no quede tan larga. Recuerden que si están haciendo la mochila, mándenme a mi Instagram, Nelita Crochet Design, por mensaje directo, mándenme sus fotos y yo las estoy publicando en mi historia. Cuando uno tiene un defecto, una situación que es motivo de burla, si tú te aprendes a reír de tus propias cosas, estás aceptando tu propia inteligencia emocional. Así vamos. Es de la resiliencia, es aprender cosas que en otras circunstancias nos harían dolor. Voy a hacerle una línea de cada color y hay que hacerla de cada lado de la misma manera, tipo espejo. También pueden hacerla de un solo color, pero tienen que ser igual, así, o sea, usen igual la cadena base, tejan de un lado y tejan del otro. Así voy, estoy tejiendo sobre la cadeneta base de un lado y del otro lado, ¿ok? Ah, concha, ok. Menos mal que aquí no se ha ido la luz. Todavía puedo seguir emitiendo. Bueno, seguimos tejiendo sobre la cadeneta base. Yo voy a hacerle varias líneas de colores. Estoy tejiendo en medio punto, tomándolo completo. La idea es aprender diferentes formas y bueno, cada vez ir avanzando en la complicación del tejido. También es una mochila rápida para realizar. Así vamos. Pienso que es la única unidad dedicada específica por servicio al área deportiva del país. Contamos con médicos psicólogos, contamos con traumatólogos, especialistas en el área. Estoy tejiendo con una hebra, o sea, no, 2 hebras de crochet colombiano y la aguja número 2. Aquí los estaremos esperando y además de eso tenemos todas las otras áreas de la clínica que son espectaculares para todos. Vamos avanzando. Luego que termine esta voy a hacer otro cambio de color. En este caso le voy a volver a poner azul, el color que le puse en la cadeneta, le voy a volver a hacer yo. Estoy tejiendo con
hilo crochet colombiano, colocado doble y aguja número 2. Vamos tejiendo, yo estoy tejiendo ahorita sobre el lado contrario en la cadenita base. Qué broma. Este es una parte sencilla, lo que hay es que tener paciencia. Del medio punto para que se vea bonito, no dejen huequitos. Si les llega a pasar, bueno, por favor desarmen. Vamos avanzando. Voy a aprovechar de pesarle el cuerpo de la mochila. Doble y con el hilo interno de 3 milímetros el cordón. Pesa 126 gramos el cuerpo. Por el peso del cordón. Pero es un tejido que con el cordón rinde mucho y se ve muy bonito. Y queda fuertecita la mochila. Bueno, espero que les vaya gustando el curso. Y bueno, por favor síganme por mi Instagram, en mi TikTok, Nelita Crochet Design, para que participen en mis nuevos cursos. Mis cursos los doy así también, con videos explicativos, patrones, seguimiento diario. Lo pueden hacer desde donde quieran, es online, es por grupo de WhatsApp. Voy avanzando. Años, eres influencer en redes sociales, eres modelo, acabaste de estar en España, creo, estudiando. Sí. ¿Qué estudiaste? Bueno, estoy estudiando todavía de comunicaciones y relación pública, pero en España también me están trabajando y haciendo un poco de... Vamos. Así vamos. ¿Y ya se inició de pronto tener una corona oficial del universo de Chile? Es una asa sencilla para que aprendan. Hay piezas más complicadas, bueno, que poco a poco los voy enseñando con los cursos. La información está en mi Instagram, Nelita Crochet Design. Ahí está el tiempo, está el costo, todo. Voy a seguir tejiendo sobre mi cadeneta base. Recordemos que la carrera que viene
Bueno, ahora nos toca hacerla sobre la medio punto base en el caso mío. Y debemos hacer de cada lado una carrera en diferentes sentidos del tejido. O sea, ya estoy tejiendo aquí y en la cadeneta base está en el medio y tejo de este lado también. Voy a seguir tejiendo de este lado y luego de este lado. En mi caso la voy a hacer de rayas y la voy a hacer tipo espejo, o sea, que de un lado coincida con el otro lado. Sino también por la belleza innegable que tiene. Esta entrevista fue prácticamente visionaria, porque cuando yo la vi con esta entrevista, con un tema que tocaba precisamente que dice ese tipo de Freddy, tú tienes una reina de belleza en tu casa. Y Celeste, en realidad, aunque vamos bien. de la moda, porque este es su trabajo, ella nunca visualizó su manera de ser como reina de belleza que estaba en su trabajo al principio. Cuando ella comenzó a interiorizar, digamos que esta modelo. Pueden hacerlo también con otros tipos de hilo y bueno, la aguja necesaria para ese tipo de hilo. Cuando ella comenzó a pensar que era una plataforma perfecta para hablar de sus hermanos, de cómo los niños en vulnerabilidad Así vamos. podían ser, ella podía ser una embajadora de ese tema como sus hermanos en foster, que son niños que son acogidos por una familia como la de ellos. Ella inmediatamente comenzó a trabajar con mucho ahínco y el domingo pasado se hizo con la corona de mi Chile para representar a Chile. Ahorita le voy a poner otro color. Así voy. También estoy haciendo este tipo de piezas. Estoy haciendo unos monederos. También los voy a enseñar. Hacerlo de diferentes formas, de diferentes colores. Por favor, compartan, es importante para mí. Y que me sigan en el canal. Ya casi voy llegando al final de esta carrera. Así voy. Casi voy llegando al final. Esta es una aguja número 2. Estoy tejiendo con crochet colombiano colocado doble. En este tipo de tejido hay que tener paciencia y bueno, delicadeza para que quede bonito. Así voy. Ahora al final voy a volver a cortar este hilo y voy a empezar con otro color.
así vamos. Voy a terminar esta, voy a comenzar otra y debemos hacerla, este tipo de asa debemos hacerla para comenzar el próximo en vivo y seguir adelante. Así vamos. Ya casi llego al final. Me faltan 4. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Termino el medio punto, hago un punto deslizado y corto la hebra entre 3 y 4 centímetros de largo. Hago lo mismo. Y así voy a hacer sucesivamente. Ahora voy a tejer arriba de esta y debo tejer en la parte de abajo, ¿ok? Porque lo estoy haciendo tipo espejo. Voy a hacer aquí arriba y voy a hacer aquí abajo también, en los dos lados. El ancho aproximado es de 5 centímetros. Sí, unos 5 centímetros. Entonces, bueno, voy a empezar con el otro color. Voy a adelantar otro poquito hasta que lleguemos a 1 hora para cerrar el live. De todas maneras, eso queda grabado. Y bueno, ustedes lo pueden ver después con calma y tejer con calma. En este caso, en la mía, le voy a colocar el color de la cadeneta, el azulito claro. Ustedes pónganselo a su gusto. Comienzo igual mi carrera de medio punto sobre esa base que tengo. Luego que haga esta, lo hago de este lado también. Y cada vez que empecemos y terminemos, dejamos una hebrita larga de unos 3-4 centímetros, porque después la vamos a esconder cuando vayamos a coser el asa al cuerpo de la mochila. Pero debemos dejarla un poquito larga para que no se nos suelte cuando hagamos la costura del asa. Ya casi voy a terminar el live desde 1 hora. Luego pueden ver los videos que están grabados. Esta ya es la 4ª parte. Todo explicado paso a paso. Gracias a las que me acompañaron. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Vamos avanzando. Vean qué bonito se ve. Luego voy a tejer de este lado el mismo color, ¿ok? De un lado y del otro. Vamos a ir haciendo los medio puntos con calmita, sin saltarnos ni nada, que nos queden todas las puntadas igual. Por favor síganme en mi Instagram, @NelitaCrochetDesign. Allá tengo la promoción de los nuevos cursos. También tengo publicado aquí en mi canal de YouTube los shorts con la publicidad de los cursos. Es necesario que me sigan, me ayudan y además así les llegan las notificaciones de los en vivo y de cualquier cosa que yo esté publicando por ahí. Les agradezco mucho que lo compartan también. Eso es un apoyo para mí, eso me da ánimo para seguir haciendo contenido.
Síganme en mi TikTok, Nelita Crochet Design. Ahorita me voy para allá, en lo que termine este live. Por allá también voy a tejer en vivo. Y voy a publicar el asa cómo me va a quedar. La voy a seguir tejiendo por allá y la voy a publicar. Muchísimas gracias. Envíenme sus avances a mensaje directo de mi Instagram o a mis alumnas a mi WhatsApp. En las publicaciones de YouTube está el aviso y está mi número de WhatsApp a los interesados en hacer curso o enviarme su foto del avance. La tarea es seguir de un lado y del otro en tipo espejo, ¿verdad? Y vamos a hacer un ancho aproximado de 5 centímetros el asa. El largo es de 1,10 metros. Hicimos una cadeneta que mide 1,10 metros, que es como una medida estándar que a mí me gusta hacer. ¿Okay? Es más, es un estándar. Miren qué bonito se ve el color, se va bonito con el gris. También le voy a colocar azul marino en mi caso. Ustedes háganlo a su gusto, con los colores que ustedes quieran. Vamos a avanzar. La aguja que estoy utilizando es la misma que utilicé en la mochila, el número 2. Y tengo el hilo doble. Por favor, todo el que vea el video luego que esté ya grabado, denle like, síganme por favor para que les lleguen las notificaciones. Es necesario que me ayuden con ese seguimiento. Y bueno, seguiré haciendo contenido y subiendo el contenido para ustedes. Vamos muy bien. Ya casi vamos a terminar esta vuelta. Vamos con paciencia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a seguir tejiendo por mi canal de TikTok. Se llama @Nelita Crochet Design. Gracias, los espero por allá. Gracias.